Si alguna vez quisiste ver la confrontación más épica de toda la Biblia, la batalla donde un solo hombre de Dios enfrentó a 450 profetas falsos, donde el fuego del cielo consumió hasta las piedras, esta historia es para ti. Dale like ahora mismo y comparte este video para que más personas conozcan el poder del Dios verdadero. Síguenos para más relatos bíblicos que demuestran que nuestro Dios es real. Comencemos con el duelo más espectacular de la historia. Un profeta contra 450, un altar contra otro, un Dios contra otro. Y la pregunta que definiría todo: ¿quién es realmente Dios? ¿Jehová o Baal? Esta es la historia de la confrontación más épica registrada en la Biblia. El día en que Elías, profeta solitario de Jehová, desafió a los 450 profetas de Baal a un duelo público ante todo Israel. El día en que el fuego del cielo bajó con tal poder que no solo consumió el sacrificio, sino las piedras mismas del altar. El día en que Israel tuvo que decidir, de una vez por todas, a quién serviría. Para entender esta confrontación, debemos entender el contexto. Israel estaba bajo el reinado de Acab, uno de los reyes más malvados en la historia de la nación, y junto a él reinaba Jezabel, una princesa fenicia que había traído consigo la adoración a Baal, el dios falso de su tierra natal. Jezabel no solo adoraba a Baal personalmente, había hecho del baalismo la religión oficial de Israel. Sostenía a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera de su propia mesa. Había construido templos a Baal por todo el reino. Había matado a los profetas de Jehová, persiguiéndolos hasta casi exterminarlos. 100 profetas de Jehová estaban escondidos en cuevas, alimentados en secreto por Abdías, el administrador del palacio. Israel estaba en crisis espiritual total. La gente adoraba a Jehová cuando convenía, y a Baal cuando parecía más poderoso. Claudicaban entre dos opiniones, sin comprometerse completamente con ninguno. Era sincretismo religioso, en su peor forma, un poco de Jehová, un poco de Baal, lo que funcione mejor. Y en medio de esta apostasía nacional, Dios levantó a un hombre, Elías, el tisbita, un profeta de carácter de fuego, vestido con manto de pelo, con un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Un hombre que no temía confrontar reyes, que declaraba la palabra de Dios sin diluirla, que estaba dispuesto a estar solo si era necesario. La primera vez que Elías apareció ante Acab, no hubo presentaciones corteses ni diplomacia política. Simplemente declaró: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Era una declaración de guerra, porque Baal era supuestamente el dios de la lluvia, de la fertilidad, de las cosechas. Si Baal era real, debería poder enviar lluvia. Pero Elías acababa de declarar que no habría lluvia, excepto por palabra de Jehová. Era un desafío directo al poder de Baal. Y no llovió. Durante 3 años completos, no cayó una gota de lluvia sobre Israel. Los cielos se cerraron como bronce. Los arroyos se secaron. Los campos se marchitaron. La hambruna se extendió por toda la tierra. Y Baal, el supuesto dios de la lluvia, no hacía nada. Durante esos 3 años, Elías estuvo escondido. Primero junto al arroyo de Quirat, alimentado milagrosamente por cuervos. Luego en Sarepta con una viuda, donde multiplicó milagrosamente harina y aceite. Dios lo estaba preparando, fortaleciendo, preparando para el momento de la confrontación. Y después de 3 años, Dios le habló: ve, muéstrate a Heik, y yo daré lluvia sobre la faz de la tierra. Era tiempo de que Israel decidiera, tiempo de que Baal fuera expuesto como fraude, tiempo de demostrar públicamente que Jehová es el único Dios verdadero. Elías encontró a Abdías, el administrador del palacio, que en secreto protegía a los profetas de Jehová. Ve, di a tu amo Acab, aquí está Elías. Abdías tenía miedo. Acab había buscado a Elías en todas las naciones.
En cuanto tú te hayas ido, el Espíritu de Jehová te llevará. Y cuando yo venga, y de las nuevas a Ahicab, y él no te halle, me matarán. Pero Elías le aseguró: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Así fue. Cuando Ahicab vio a Elías, su saludo reveló su perspectiva distorsionada. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Elías no se intimidó. Su respuesta fue directa y contundente. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baal-Esán. Y entonces lanzó el desafío: envía ahora y congrega a mí, a todo Israel, en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Asera, que comen de la mesa de Jezebel. Era una propuesta que Ahicab no podía rechazar. Después de 3 años de sequía, con el pueblo al borde de la rebelión, necesitaba una resolución. Y quizás, pensaba, sus 450 profetas de Baal finalmente demostrarían su poder. El monte Carmelo fue elegido. Era una montaña alta, visible desde lejos, con espacio suficiente para que todo Israel se congregara. Era el escenario perfecto para el duelo público más importante en la historia de la nación Atos. Y llegó el día. Todo Israel se reunió. Los 450 profetas de Baal estaban allí, confiados, numerosos, respaldados por el palacio real. Y del otro lado, solo uno en Elías, el profeta solitario de Jehová. Elías se acercó al pueblo congregado y comenzó con una pregunta que cortaba directo al corazón del problema. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Era una llamada a decidir. No podían seguir con un pie en cada lado. No podían adorar a Jehová el sábado y a Baal el domingo. Tenían que elegir, pero las Escrituras registran la respuesta del pueblo con una frase devastadora. Y el pueblo no respondió palabra, silencio. No dijeron nada, porque la verdad era que no querían elegir, querían ambos. Querían el Dios verdadero, como seguro, pero el Dios falso, como conveniencia. Querían religión, sin compromiso. Querían espiritualidad sin rendición total. Elías, continúan, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal, hay 450 hombres, era 450 contra 1 Han. La matemática era absurda. Cualquier observador objetivo diría que Elías no tenía oportunidad. Pero Elías sabía algo que ellos no se trataba de números, sino de verdad. No importaba cuántos profetas falsos había. Un solo Dios verdadero era más que suficiente. Y entonces propuso el método del duelo. Dénsenos, pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y tampoco pondré fuego debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Era brillante. Fuego del cielo era algo que ningún humano podía falsificar. No habría trucos, no habría manipulación. O Dios enviaba fuego o non simple. Claro, en definitivo en. Y todo el pueblo respondió: han bien dicho. Elías, siendo superado en número, les dio la ventaja a los profetas de Baal: escogeos un buey, y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. A los profetas de Baal aceptaron, prepararon su buey, lo cortaron en pedazos, lo pusieron sobre la leña, y comenzaron a invocar: Baal, respóndenos. Baal, respóndenos. Desde la mañana comenzaron. Saltaban alrededor del altar que habían hecho, una danza ritual frenética, gritando el nombre de su Dios una y otra vez. Sus voces llenaban el monte Carmelo. Su pasión
era innegable. Su compromiso parecía genuino, pero no sucedía nada. El cielo permanecía silencioso, el fuego no caía, el altar se quedaba frío. Desde la mañana hasta el mediodía continuaron horas de gritos, de danzas, de invocación desesperada, y nada, absolutamente nada. Y entonces, al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. No era crueldad gratuita, era exposición necesaria de la farsa. Gritad en alta voz, porque quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, quizá duerme, y hay que despertarlo. Era sarcasmo devastador. Elías estaba diciendo, «Han su Dios», o está pensando profundamente, y no puede ser interrumpido, o está ocupado con algún proyecto, y no puede atenderlos, o está de viaje, y no puede escucharlos, o quizás está tomando una siesta, y necesitan gritarle más fuerte para despertarlo. Estaba exponiendo la ridiculez de adorar algo que no puede ver, no puede oír, no puede actuar. Si Baal era realmente Dios, ¿por qué necesitaba que lo despertaran? ¿Por qué no respondía? La burla tuvo efecto. Los profetas de Baal gritaron aún más fuerte, y luego, en su desesperación, recurrieron a prácticas extremas. Se sajaban con cuchillos y con lancetas, según su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. 450 hombres, cortándose a sí mismos, sangrando, gritando, danzando, frenéticamente, alrededor de un altar frío. Era un espectáculo aterrador de devoción religiosa vacía. Estaban dispuestos a derramar su propia sangre por un Dios que no existía. Desde el mediodía, pasó hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Horas adicionales de esta locura. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó la hora del mediodía. Continuaron profetizando, entrando en trances, declarando que Baal respondería. Pero las escrituras registran el resultado con una simplicidad devastadora. Pero no había voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Nadie respondió. A nadie escuchó, porque no había nadie. Ahí en Baal no existía. Era una invención, una mentira, un ídolo vacío, y 450 hombres habían gastado horas gritándole a la nada, sangrando por nada, danzando para nadie. Y entonces fue el turno de Elías en un solo hombre, un solo altar, un solo Dios en Elías. Llamó al pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó. Querían ver esto de cerca, querían ser testigos de lo que estaba por suceder. Lo primero que hizo Elías fue arreglar el altar de Jehová, que estaba arruinado. Era simbólico. Israel había dejado que la adoración verdadera cayera en ruinas, pero ahora sería restaurada. Tomó 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, a quien había venido palabra de Jehová, diciendo, en Israel será tu nombre. Era una declaración de identidad nacional. No eran adoradores de Baal. Eran Israel, el pueblo de Jehová. Con las piedras edificó un altar en el nombre de Jehová. Hizo una zanja alrededor del altar, lo suficientemente grande como para contener 2 medidas de grano de semilla. Acomodó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Hasta aquí, todo era normal, exactamente como habían hecho los profetas de Baal. Pero entonces Elías hizo algo completamente inesperado, algo que parecía sabotear sus propias oportunidades de éxito. Llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña en agua, en medio de una sequía de 3 años. Agua preciosa, escasa, valiosa. Y la estaban a punto de derramar sobre el altar, empapando el sacrificio y la leña que se suponía que debían arder. Pero Elías no se detuvo ahí. Hacedlo otra vez. Y lo hicieron por segunda vez. 12 cántaros de agua ahora. Todo el altar empapado. Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron por tercera vez. 18 cántaros en total. El agua corría alrededor del altar. La leña estaba completamente empapada. El sacrificio
chorreaba agua. Incluso la zanja que había cavado alrededor se llenó de agua. Era imposible que esto ardiera naturalmente ahora. No había forma de que un fuego común prendiera madera empapada, consumiera carne mojada, con una zanja llena de agua alrededor. Si algo iba a suceder, tendría que ser completamente sobrenatural. No habría espacio para dudar, para cuestionar, para decir que fue truculento. Y cuando todo estaba preparado, cuando el altar estaba empapado imposiblemente, cuando todo Israel observaba expectante, Elías se acercó y oró. No fue una oración larga y elaborada. No hubo gritos frenéticos. No hubo danzas salvajes. No hubo cortes con cuchillos. Fue simple, directa, confiada. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Era una oración que revelaba el corazón de Elías. No, estaba buscando gloria personal. No estaba tratando de probar que él era especial. Estaba buscando que Dios fuera glorificado, que Israel conociera a Jehová, que los corazones del pueblo volvieran a Dios. Y entonces sucedió lo imposible. Entonces cayó fuego de Jehová, no chispas, no una llama pequeña, fuego de Jehová, fuego del cielo, fuego sobrenatural, fuego divino, que cayó con poder devastador, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja Li. Eso, otra vez. El fuego no solo quemó el sacrificio, que era lo mínimo esperado. No solo quemó la leña, que estaba empapada, consumió las piedras, piedras que no arden naturalmente. El fuego era tan intenso, tan sobrenatural, que desintegró rocas sólidas, consumió el polvo. Ni siquiera la tierra quedó intacta. Y luego, en un despliegue final de poder absoluto, lamió el agua que estaba en la zanja. El fuego evaporó instantáneamente toda el agua de la zanja. El agua que se suponía apagaba el fuego fue evaporada por el fuego. Era un milagro innegable, irrefutable, imposible de racionalizar. No había explicación natural, no había trucos posibles. Dios había respondido con poder que solo él podía manifestar. Y la reacción del pueblo fue inmediata y unánime. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Se postraron rostro en tierra. No hubo debate, no hubo discusión, no hubo claudicar entre dos opiniones. Acababan de presenciar poder que solo podía venir del Dios verdadero. Y su respuesta fue adoración absoluta. Habían visto a 450 profetas gritar durante horas a un Dios que no respondió. Habían visto sangre derramada inútilmente. Habían visto danzas frenéticas que no produjeron nada. Y luego habían visto a un solo hombre orar una oración simple. Y fuego del cielo consumir todo, incluso las piedras. No había comparación. No había competencia. Jehová era Dios. Baal era nada. Pero la historia no terminó con adoración. Terminó con juicio. Elías, sabiendo que había llegado el momento de limpiar a Israel de la influencia corrupta, dio una orden, clara, prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno y el pueblo los prendió. Los 450 profetas que habían engañado a Israel, que habían llevado al pueblo a la idolatría, que habían gritado inútilmente durante horas a un Dios inexistente, fueron capturados. Elías los hizo descender al arroyo de Sisón, y allí, lejos de la vista del pueblo en el monte, los degolló. Los 450 fue una ejecución masiva de falsos profetas. Era el juicio de Dios sobre aquellos que habían desviado a su pueblo, que habían promovido la adoración falsa,
que habían llevado a Israel a la apostasía. Puede parecernos extremo, brutal incluso, pero debemos entender el contexto. Estos no eran simplemente maestros con ideas diferentes. Eran engañadores que habían llevado a toda una nación al borde de la destrucción espiritual. Habían promovido la adoración de ídolos, que incluía prácticas horribles. Bajo la ley de Moisés, la pena por promover idolatría era muerte, porque era traición espiritual contra Dios y el pacto de Israel con él. Y con los falsos profetas ejecutados, Elías se volvió a Acab y dijo: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye grande. Después de 3 años de sequía, finalmente vendría lluvia. Jehová había sido vindicado. En Israel había vuelto. Los falsos profetas habían sido eliminados. Era tiempo de restauración. Elías subió a la cumbre del Carmelo, se postró en tierra, puso su rostro entre las rodillas y oró. Le dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. El criado subió, miró y regresó. No hay nada en Elías. Vuelve 7 veces, 7 veces. El criado subió y regresó con el mismo reporte. No hay nada, pero Elías no se rindió. Continuó orando, creyendo, esperando. A la 7ª vez, el criado regresó con noticias diferentes. Yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Era todo lo que Elías necesitaba escuchar. Ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. La sequía de 3 años terminó. Las promesas de Dios se cumplieron. El cielo, que había estado cerrado como bronce, se abrió con abundancia. Esta historia del Monte Carmelo nos enseña verdades profundas y eternas. Primera, los ídolos no pueden hacer nada, no importa cuántos profetas griten, cuánta sangre derramen, cuántos se esfuercen. Los dioses falsos son mudos, sordos, impotentes. Solo hay un Dios verdadero, y Él es Jehová. Segundan, un hombre con Dios es mayoría. Elías estaba solo contra 450 en las matemáticas. Decían que no tenía oportunidad, pero con Dios de su lado, era más que suficiente. No necesitaba multitudes, necesitaba a Dios interceder. Dios responde cuando es invocado en verdad. La oración de Elías fue simple pero poderosa. No necesitaba rituales elaborados, solo fe genuina. Y Dios respondió con poder innegable. Cuarta, la verdad eventualmente se manifiesta. Israel había claudicado entre 2 opiniones durante años, pero en el Monte Carmelo, la verdad fue expuesta de manera que nadie podía negar. Baal fue desenmascarado como fraude. Jehová fue vindicado como el único Dios verdadero. Quinta, hay un tiempo para confrontación. Elías no fue diplomático. No buscó un término medio, no trató de encontrar puntos en común entre Jehová y Baal. Confrontó directamente la idolatría, y esa confrontación llevó a la nación de vuelta a Dios. En el juicio sobre falsos maestros es real. Los 450 profetas de Baal no recibieron una segunda oportunidad. El juicio fue inmediato y definitivo, porque habían engañado a millones, habían desviado una nación, habían promovido mentiras en nombre de Dios. Séptima, Dios cumple sus promesas. 3 años antes, Elías había declarado que no llovería, y no llovió. Pero también había prometido que, cuando él dijera la palabra, vendría lluvia, y cuando llegó el tiempo, vino lluvia abundante. Dios es fiel a cada palabra que habla. Hoy, vivimos en un mundo muy parecido al Monte Carmelo. Hay 1000 voces gritando: este es el camino, esta es la verdad, innumerables profetas promoviendo sus propias versiones de Dios, sus propias filosofías, sus propias religiones, y la gente claudica entre muchas opiniones, queriendo un poco de todo, comprometidos completamente con nada. Pero la pregunta de Elías sigue siendo relevante. ¿Hasta cuándo
claudicaréis. Entre dos pensamientos, no puedes servir a Dios y al mundo. No puedes tener un pie en el reino de Dios y otro en el reino de las tinieblas. No puedes adorar a Cristo el domingo y vivir para ti mismo el resto de la semana. Tienes que elegir, y la elección debe basarse no en sentimientos, no en conveniencia, no en popularidad, sino en verdad. ¿Quién respondió en el Monte Carmelo? ¿Quién envió fuego del cielo? ¿Quién demostró poder sobrenatural? Jehová. Tan solo Jehová. Los ídolos modernos no son estatuas de Bajal. Son dinero, poder, placer, fama, éxito, comodidad. Son filosofías que prometen satisfacción, pero entregan vacío. Son sistemas de creencias que suenan bien, pero no tienen poder para transformar. Y al igual que los profetas de Bajol, la gente grita, se esfuerza, se sacrifica, sangra por estos ídolos. Trabajan hasta el agotamiento por dinero que nunca satisface. Destruyen relaciones buscando placer que nunca llena. Comprometen integridad persiguiendo éxito que nunca es suficiente. Y al final del día, como en el Monte Carmelo, no hay voz, ni quien responda, ni escuche, pero hay un Dios que responde, un Dios que envía fuego, un Dios que transforma, un Dios que satisface, un Dios que es real, poderoso, presente. Y ese Dios te está llamando hoy a decidir. ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguelo completamente, sin reservas, sin dividir tu lealtad. Si Cristo es el camino, la verdad y la vida, entrégate completamente a Él. Porque llegará un día, como en el Monte Carmelo, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. A mejor hacerlo ahora, voluntariamente, que ese día, por obligación. El fuego cayó en el Monte Carmelo, y el mismo Dios que envió ese fuego está vivo hoy, esperando que invoques su nombre. En verdad, que confíes en su poder, que lo elijas sobre todos los ídolos que compiten por tu corazón. Un profeta. 450 falsos profetas. Anún, altar empapado, y fuego del cielo que consumió todo, hasta las piedras. Esa es la historia de Elías en el Monte Carmelo, la historia del día en que Dios demostró sin duda alguna que Él es Dios, y no hay otro.